Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo soy, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchísimos de ustedes les apasiona, especialmente a aquellos que aman las series turcas y sobre todo, a dos de sus estrellas más queridas. ¿Recuerdan ese romance que nos robó el aliento, esa química que traspasó la pantalla, esos personajes que se convirtieron en parte de nuestra familia? Sí, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no vamos a hablar solo de asteriscos en Calcap Masterisco, aunque esa serie siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Hoy vamos a explorar los rumores, las pistas, los anhelos y las esperanzas de un proyecto secreto que podría unir a Hande y Kerem una vez más. La idea de verlos juntos de nuevo ha estado rondando en la mente de muchos fans, y la verdad es que las redes sociales han estado que arden con teorías, especulaciones y por supuesto, muchísima ilusión. Vamos a analizar todo lo que sabemos hasta ahora, desde las fuentes más confiables hasta los chismes más jugosos, para intentar descifrar si este reencuentro es solo un sueño o una posibilidad real. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta este tipo de contenido, si son tan fans de Hande y Kerem como yo, y si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y podrán unirse a esta increíble comunidad de amantes de las series y las estrellas turcas. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La verdad es que la sombra de asteriscos en Calcap Masterisco sigue siendo muy alargada. La serie fue un fenómeno global, y la química entre Hande y Kerem fue innegable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Su relación, que pasó de una amistad a un romance apasionado, capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Por supuesto, la ruptura fue dolorosa para muchos fans, pero el cariño y la admiración por ambos artistas permanecen intactos. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han continuado con sus carreras por separado, cosechando éxitos y demostrando su talento en diferentes proyectos. Hande ha participado en series como Asterisco Bambaşka Bir y Asterisco y ha consolidado su posición como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Kerem por su parte ha protagonizado series como Asterisco Jakob Seversen Asterisco y ha incursionado en proyectos internacionales, expandiendo aún más su horizonte profesional. Pero a pesar de sus caminos separados, la llama de la esperanza de verlos juntos de nuevo nunca se ha extinguido. Y en las últimas semanas, esa llama ha crecido gracias a una serie de rumores y pistas que han avivado la ilusión de los fans. ¿De dónde vienen estos rumores? ¿Qué los sustenta? Vamos a analizarlos uno por uno. Uno de los primeros indicios que despertó la curiosidad de los fans fue la coincidencia de que ambos actores, en momentos diferentes, mencionaron la posibilidad de trabajar juntos de nuevo en el futuro. No fue una confirmación explícita, pero sí una puerta abierta a la esperanza. Hande en una entrevista dijo que le encantaría volver a trabajar con Kerem si el proyecto fuera el adecuado y si ambos estuvieran de acuerdo con la historia. Kerem por su parte también mencionó que valoraría la oportunidad de colaborar con Hande en un futuro proyecto. Estas declaraciones, aunque vagas, fueron suficientes para encender las redes sociales y generar un torbellino de especulaciones. Los fans comenzaron a analizar cada una de sus palabras, buscando segundas intenciones y señales ocultas. La verdad es que la esperanza es lo último que se pierde, y los fans de Hande y Kerem no están dispuestos a renunciar a la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Otro rumor que ha circulado con fuerza es la supuesta existencia de un guión que estaría siendo desarrollado por una productora importante en Turquía. Según esta información, el guión estaría escrito específicamente para Hande y Kerem, teniendo en cuenta su química y su popularidad entre el público. La historia sería diferente a Asteriscos en Calcap Masterisco, pero mantendría elementos que atraigan a los fans, como el romance, el humor y la intriga. Por supuesto, esta información no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial, pero ha sido suficiente para alimentar la imaginación de los fans. Muchos han comenzado a crear sus propias teorías sobre la trama de la posible serie, imaginando personajes, situaciones y diálogos. La verdad es que la creatividad de los fans no tiene límites, y algunas de las ideas que han surgido son realmente interesantes y originales. Además de los rumores sobre el guión, también han surgido informaciones sobre supuestas reuniones entre los representantes de Hande y Kerem y ejecutivos de diferentes productoras. Estas reuniones, según las fuentes, tendrían como objetivo discutir la posibilidad de un proyecto conjunto y evaluar las diferentes opciones disponibles. De nuevo, esta información no ha sido confirmada oficialmente, pero la simple mención de estas reuniones ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans han comenzado a especular sobre qué productoras podrían estar interesadas en el proyecto y qué tipo de historia podrían estar buscando. Algunos incluso han elaborado listas de posibles directores y guionistas que podrían estar involucrados.
Pero más allá de los rumores y las especulaciones, también es importante tener en cuenta la realidad. Hande y Kerem son dos artistas muy ocupados, con agendas apretadas y compromisos profesionales. Ambos están enfocados en sus carreras individuales y es posible que no tengan tiempo para embarcarse en un proyecto conjunto en este momento. Además, es importante recordar que la química en la pantalla no siempre se traduce en una relación personal. Si bien es cierto que Hande y Kerem fueron pareja en la vida real, su relación terminó hace algún tiempo. Es posible que ambos prefieran mantener una distancia profesional y evitar trabajar juntos de nuevo para evitar complicaciones personales. Por lo tanto, es importante mantener una perspectiva realista y no dejarse llevar demasiado por la ilusión. Si bien la idea de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo es muy atractiva, es importante recordar que es solo una posibilidad y que no hay garantías de que vaya a hacerse realidad. Sin embargo, esto no significa que debamos renunciar a la esperanza. La industria del entretenimiento está llena de sorpresas y nunca se sabe lo que puede pasar. Es posible que en el futuro las circunstancias cambien y Hande y Kerem decidan que es el momento adecuado para trabajar juntos de nuevo. En este sentido, es importante que los fans sigan mostrando su apoyo y su cariño a ambos artistas. Si Hande y Kerem ven que hay un gran interés por verlos juntos de nuevo, es posible que se animen a considerar la posibilidad de un proyecto conjunto. Además, es importante que los fans respeten la privacidad de Hande y Kerem y no los presionen demasiado para que confirmen o nieguen los rumores. Ambos artistas tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas personales de la manera que les parezca más conveniente. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales y esperar pacientemente a que algún día nuestros sueños se hagan realidad. Quién sabe, quizás pronto tengamos la grata sorpresa de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo en la pantalla. Pero, ¿qué tipo de proyecto les gustaría ver a ustedes? ¿Una comedia romántica al estilo de Asteriscos en Calcap Masterisco? ¿Un drama intenso y lleno de emociones? ¿O quizás algo completamente diferente, que explore nuevos géneros y temáticas? Me encantaría saber sus opiniones. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué tipo de historia les gustaría ver protagonizada por Hande y Kerem. También me gustaría saber si creen que los rumores son fundados o si son solo producto de la imaginación de los fans. ¿Creen que hay posibilidades reales de que Hande y Kerem trabajen juntos de nuevo? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Compartan sus pensamientos conmigo. Y hablando de compartir, no olviden compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Hande y Kerem. Así podremos crear una gran conversación y analizar juntos todas las posibilidades. La verdad es que este tema es apasionante y da para mucho debate. La química entre Hande y Kerem es innegable, y la idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla es muy atractiva. Pero como hemos visto, hay muchos factores a tener en cuenta y no hay garantías de que vaya a suceder. Lo importante es mantener la esperanza, seguir apoyando a ambos artistas y disfrutar de sus trabajos individuales. Y quién sabe, quizás en el futuro tengamos la grata sorpresa de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo, protagonizando una historia que nos robe el corazón. En resumen, hemos explorado los rumores y las pistas que sugieren la posibilidad de un proyecto secreto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Analizamos las declaraciones de ambos artistas, las informaciones sobre un supuesto guión y las reuniones entre sus representantes y productoras. También consideramos la realidad de sus agendas apretadas y la posibilidad de que prefieran mantener una distancia profesional. Concluimos que si bien la idea de verlos juntos de nuevo es muy atractiva, es importante mantener una perspectiva realista y no dejarse llevar demasiado por la ilusión. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje de especulaciones y esperanzas. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas y sus estrellas con ustedes. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora, quiero pedirles un último favor. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan de los rumores? ¿Creen que Hande y Kerem deberían volver a trabajar juntos? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver protagonizada por ellos? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme todo lo que piensan. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Hande y Kerem, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así podrán estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco y unirse a esta increíble comunidad de amantes de las series y las estrellas turcas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Recuerden, en este canal siempre encontrarán información actualizada, análisis profundos y mucho amor por las series turcas y sus protagonistas. Así que no duden en suscribirse y unirse a nuestra comunidad. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y que tengan un día maravilloso. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.
Ahora, vamos a profundizar aún más en cada uno de los puntos que hemos tocado, desgranando cada rumor, analizando cada declaración y explorando las posibilidades que se abren ante nosotros. Prepárense para un análisis exhaustivo. Asterisco asterisco analizando las declaraciones, inocencia o intencionalidad, asterisco asterisco. Comencemos por las declaraciones de Hande y Kerem. Ambos en diferentes momentos y contextos, han dejado la puerta abierta a una posible colaboración futura. Pero, ¿qué hay detrás de estas palabras? ¿Son simples formalidades, respuestas educadas a preguntas recurrentes de la prensa, o esconden un deseo genuino de volver a trabajar juntos? Para entenderlo mejor tenemos que analizar el lenguaje corporal y el contexto de cada declaración. ¿Cómo se veían al dar la entrevista? ¿Estaban relajados y sonrientes, o tensos y evasivos? ¿Qué tipo de preguntas les hicieron antes de tocar el tema de la colaboración? Todo esto puede darnos pistas sobre la verdadera intención detrás de sus palabras. Además, es importante considerar la personalidad de ambos artistas. Hande es conocida por ser una persona reservada y cautelosa, que piensa muy bien antes de hablar. Kerem, por su parte, es más extrovertido y espontáneo, y no tiene miedo de expresar sus opiniones. Por lo tanto, es posible que sus declaraciones tengan diferentes matices y significados. Si analizamos las palabras exactas que utilizaron, podemos observar que ambos fueron cuidadosos al no hacer promesas explícitas. Hande dijo que le encantaría volver a trabajar con Kerem, pero siempre y cuando el proyecto fuera el adecuado, y ambos estuvieran de acuerdo con la historia. Kerem, por su parte, mencionó que valoraría la oportunidad de colaborar con Hande en un futuro proyecto. Estas palabras clave adecuado, acuerdo, valoraría, futuro indican que ambos están abiertos a la posibilidad, pero que también son conscientes de las dificultades y los desafíos que implica volver a trabajar juntos. No quieren precipitarse ni comprometerse con algo que no les convenza al 100%. En conclusión, las declaraciones de Hande y Kerem son ambiguas y pueden interpretarse de diferentes maneras. Podrían ser simplemente respuestas educadas a preguntas de la prensa, o podrían esconder un deseo genuino de volver a trabajar juntos. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente piensan y sienten. Asterisco asterisco el guión misterioso, realidad o ficción, asterisco asterisco. El rumor sobre la existencia de un guión escrito específicamente para Hande y Kerem es quizás el más intrigante y el que más ha alimentado la ilusión de los fans. Pero, ¿de dónde viene este rumor? ¿Quién lo ha difundido? ¿Y qué tan creíble es? La verdad es que la fuente de este rumor es incierta. Ha circulado principalmente a través de redes sociales y foros de fans, sin que ninguna fuente oficial lo haya confirmado. Sin embargo, la persistencia del rumor y la cantidad de personas que lo creen sugieren que podría haber algo de verdad en ello. Según el rumor, el guión estaría siendo desarrollado por una productora importante en Turquía, aunque no se ha especificado cuál. La historia sería diferente a asteriscos en Calcap asterisco, pero mantendría elementos que atraigan a los fans, como el romance, el humor y la intriga. Algunos fans incluso han ido más allá y han creado sus propias teorías sobre la trama de la posible serie. Algunos sugieren que podría ser una comedia romántica ambientada en el mundo de la moda, mientras que otros imaginan un drama intenso sobre dos personas que se reencuentran después de años de separación. La verdad es que las posibilidades son infinitas. Pero, ¿qué tan probable es que este guión exista realmente? Para responder a esta pregunta, tenemos que considerar varios factores. En primer lugar, es importante tener en cuenta que Hande y Kerem son dos de las estrellas más populares y solicitadas de Turquía. Cualquier productora estaría encantada de tenerlos protagonizando una de sus series. En segundo lugar, la química entre Hande y Kerem es innegable. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Una serie protagonizada por ambos sería un éxito seguro. En tercer lugar, la industria del entretenimiento turco está en constante búsqueda de nuevas ideas y formatos. Un reencuentro entre Hande y Kerem sería una apuesta segura para atraer a una gran audiencia. Por lo tanto, es muy posible que alguna productora haya tenido la idea de crear un guión específicamente para Hande y Kerem. Sin embargo, esto no significa que el guión esté realmente en desarrollo o que ambos artistas hayan aceptado participar en el proyecto. Asterisco asterisco las reuniones secretas, negociaciones en marcha, asterisco asterisco. El tercer rumor que ha avivado la ilusión de los fans es la supuesta existencia de reuniones entre los representantes de Hande y Kerem y ejecutivos de diferentes productoras. Estas reuniones, según las fuentes, tendrían como objetivo discutir la posibilidad de un proyecto conjunto y evaluar las diferentes opciones disponibles. Al igual que con el rumor del guión, la fuente de esta información es incierta. Sin embargo, la simple mención de estas reuniones ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Si estas reuniones son reales, ¿qué significan?
Están negociando Ande y Kerem un posible proyecto conjunto. Están evaluando diferentes ofertas de diferentes productoras. Es difícil saberlo con certeza. Sin embargo, es importante recordar que los representantes de Ande y Kerem están constantemente buscando nuevas oportunidades para sus clientes. Es su trabajo explorar diferentes proyectos y evaluar las posibilidades de éxito. Por lo tanto, es muy posible que los representantes de Ande y Kerem se hayan reunido con ejecutivos de diferentes productoras para discutir la posibilidad de un proyecto conjunto. Sin embargo, esto no significa que ambos artistas hayan aceptado participar en el proyecto o que las negociaciones estén en una etapa avanzada. La realidad de sus agendas, el factor tiempo ***. Más allá de los rumores y las especulaciones, es importante tener en cuenta la realidad de las agendas de Ande y Kerem. Ambos son dos artistas muy ocupados, con compromisos profesionales que los mantienen ocupados durante gran parte del año. Ande ha participado en series como Bambas Kabir y ha consolidado su posición como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, ha protagonizado series como Jakob Seversen y ha incursionado en proyectos internacionales, expandiendo aún más su horizonte profesional. Encontrar tiempo en sus agendas para embarcarse en un proyecto conjunto sería un desafío. Tendrían que coordinar sus horarios,